Es una bendición estar nuevamente en su programa Reflexionando. En este día vamos a estar compartiendo el tema de discípulos de Jesús. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que aprende, aquella persona que es alumno de su maestro y que tiene un corazón dispuesto a aprender, un corazón dócil, un corazón que está necesitado de aprender. Pero un discípulo también es alguien que se compromete con la visión y la enseñanza de su maestro. En la Biblia nosotros encontramos que muchos eran seguidores de Jesucristo, pero un grupo muy reducido era realmente llamado los discípulos de Jesús, el grupo de los 12. Juan el Bautista también tuvo muchos discípulos y algunos de los primeros discípulos de Jesucristo fueron primero discípulos de Juan y dejaron a Juan y luego se convirtieron en seguidores y discípulos de Jesucristo. Los fariseos tenían sus propios discípulos, sus propios alumnos. Entonces, nosotros ahora decimos que somos discípulos de Jesús, somos sus seguidores. Más que creyentes, sí somos creyentes porque creemos en Él, creemos en su obra, en su palabra. Pero cuando vamos un paso más allá, al comprometernos, más allá de simplemente creer, cuando damos un paso más allá en el compromiso, en la entrega a la obra del Señor, ahí somos verdaderos discípulos del Señor. Y un discípulo, entonces, es esa persona que está en ese proceso de aprendizaje, que recibe la enseñanza, que es abierto y que es adiestrado, ¿verdad?, a mantenerse en esa enseñanza y en esa disciplina que se le está compartiendo. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos discípulos del Señor. Y espero que en esta mañana podamos entender la diferencia entre ser solo un creyente nominal a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Recuerde que Jesucristo tenía muchos seguidores, ¿verdad? Dice que una vez alimentó a 5,000 de ellos, pero de esos 5,000 había un grupo de 70, 72, según la versión que leamos, ¿verdad?, donde dice que esos 70 fueron enviados por el Señor, capacitados y empoderados para ir a sanar, a liberar, ir a proclamar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero de esos 72 había un grupo más reducido de 12, que a estos dice que les enseñaba, ¿verdad?, en privado y a solas las parábolas y todo lo que él quería que quedara, ¿verdad?, fijo en sus mentes y en sus corazones. Entonces, esos 12 estaban diferentes personalidades, diferentes, ¿verdad?, estatus, estaban ahí reunidos con el Señor. Y dentro de esos 12 había un grupo más reducido de 3, que fueron los que presenciaron algunos de los milagros más maravillosos de Jesús. Estuvieron en los momentos cruciales, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús, como cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad?, cuando estaba Jesús en el monte, en la transfiguración, cuando apareció Elías y Moisés a su lado y sus ropas y su rostro resplandecían. Allí solo estaba Pedro, Santiago y Juan. Y dentro de todos esos dice que hay uno al que le llamaban el discípulo amado, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a nuestra relación y comunión con el Señor, nosotros podemos ver si somos simplemente seguidores como aquellos 5,000 o podemos ser llamados discípulos amados del Señor, ¿verdad? Entonces, en nuestra comunión, en nuestra vivencia diaria, nosotros podemos entonces identificarnos como uno de esos discípulos de Jesús. Somos parte de ese grupo numeroso que simplemente le seguía de vez en cuando, o somos parte de ese grupo reducido que tiene comunión diaria y especial con el Señor. De cualquier forma, ¿verdad?, lo importante es que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. Y en base a lo que nosotros y a nuestra comunión y relación con Él, entonces así vamos a recibir y así vamos a ser testigos de los milagros del Señor, vamos a ser testigos de su obra maravillosa. Entonces yo quisiera que en este día pudiésemos ver algunas características que tiene un discípulo. Y una de ellas es que tiene una nueva forma de vivir, ¿verdad? Porque un discípulo vive de acuerdo a las enseñanzas de su maestro, ya no vive de acuerdo a su voluntad, sino que vive de acuerdo a las enseñanzas de su maestro. Y
en esa nueva forma de vivir, ¿verdad? Entonces ya no buscamos nuestro propio bien, sino que buscamos el bien de los demás. Buscamos el provecho de los demás, según Filipenses 2:4. Entonces ahí vamos nosotros cambiando nuestra forma de vivir y de actuar. En Romanos 12, ¿verdad? Ahí se nos dice cómo es la nueva forma de vivir del creyente, del discípulo de Jesús. Ahí se nos narra cómo debe ser el amor. Dice que no debe ser fingido, ¿verdad? Sino que debe ser sincero, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno, amando los unos a los otros con un amor fraterno y sincero, dándole honra a los demás, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí podemos ver algunas características ya de los discípulos. Comparten las necesidades de los santos y practican la hospitalidad. Bendigan a los que los persigan, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no sean altivos, sino asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, dice Romanos. No paguen mal por mal, procuren lo bueno delante de todos. Y si es posible, cuando dependa de ustedes, estad en paz con todos los demás. No se venguen, ¿verdad?, vosotros mismos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Mire, el ser discípulo entonces, según lo que leemos en Romanos capítulo 12, es una tarea difícil, ¿verdad? Porque nos reta a vivir de una forma diferente, a tener una vida que no es la común a lo que el mundo nos dice que debe ser. Debe ser una vida entregada y de acuerdo a la enseñanza del Señor. Por eso muchos somos simplemente seguidores o creyentes, no queremos ser discípulos porque no queremos dar ese paso de compromiso, ese paso de testimonio, ese paso que nos inspire a reflejar y a actuar como nuestro Maestro, ¿verdad? Como nuestro Maestro nos ha enseñado en su palabra. Si escucharon bien todo lo que dice Romanos, ¿verdad? Dice que debemos de ser personas de mucha oración, personas no vengativas, personas que busquen la paz, pacificadores, reconciliadores, personas que se preocupen por las necesidades de los demás. Un discípulo es aquel que es hospitalario, que se goza y que es empático con las necesidades de los demás, que es sensible al dolor ajeno y dice: lloren con los que lloran y gócense con los que están alegres, pero también es una persona de oración, ¿verdad? Entonces es una persona, un discípulo de Jesucristo, es alguien que marca la diferencia. Por eso decía la palabra: ustedes son la luz de este mundo y la sal de esta tierra, porque tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia en este mundo donde hay tanta crueldad, tanta maldad, tanta ira, tanto rencor. Y nosotros estamos llamados a ser luz. Y qué privilegio ese, porque Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y después dice: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, nos convertimos en verdaderos discípulos. Nos comprometemos a testificar y a ser buenos embajadores del Señor, a hacer por obra la palabra que hemos escuchado y la enseñanza que hemos recibido. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está la diferencia en nuestra vida. Ahí está lo que muchas veces a algunos los aparta de la iglesia, porque no quieren y no queremos cambiar nuestra forma de ser. Queremos vivir siempre a nuestra manera, como dijo aquel cantante: a mi manera. Pero no, Jesucristo quiere que si somos discípulos suyos, vivamos a su manera, no a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, un discípulo de Jesucristo tiene una vida nueva que es guiada por la palabra del Señor, que es guiada por la voluntad del Señor. Y eso lo logramos cuando somos capaces de negarnos a nosotros mismos, que fue el llamado que Jesucristo hizo a sus discípulos, ¿verdad? En Mateo 16:24. Y les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. San Mateo 16, 24. El llamado que Jesucristo hace a sus discípulos, aquel que quiera seguirle, es que en primer lugar se niegue a sí mismo. Como podemos leer en la pantalla, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda, el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Entonces es negarnos a nosotros mismos. Y eso es bastante complicado y difícil muchas veces. Negarme a mi voluntad, negarme a lo que yo quiera para poder hacer la voluntad del Padre. En primer lugar, entonces, el discípulo tiene que haber negación, negarnos a nosotros mismos. Y es una lucha interna que todos los días, ¿verdad?, tenemos y cada momento. Pero con la ayuda del Señor y con la voluntad y el compromiso que nosotros tengamos, podemos lograrlo, podemos salir avantes en toda tentación, ¿verdad? Podemos, con su ayuda, podemos negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad del Señor. Vamos a continuar conversando de este tema al retornar de la pausa comercial en su programa Reflexionando en su canal EDN. Continuamos en su programa Reflexionando. En este día estamos desarrollando el tema de ser discípulos de Jesús. Y un discípulo de Jesucristo es aquel que aprende, aquel que se deja enseñar, pero que también practica la enseñanza que ha recibido. Es aquel que tiene una vida nueva, que tiene una vida diferente a lo que el mundo, ¿verdad?, nos da la pauta, como el mundo se comporta. Nosotros vivimos de una forma diferente a todo lo que el mundo hace. No somos vengativos, no somos rencorosos, somos, dice, reconciliadores, pacifistas, pacificadores, sensibles a las necesidades de los demás y también empáticos con esas necesidades. No buscamos la venganza, nuestra propia venganza, sino que le dejamos la venganza al Señor, aunque por lo general perdonamos, y por lo menos yo nunca he orado para que Dios tome venganza de alguien, sino para que Dios le perdone y no le tome en cuenta, ¿verdad?, ese mal. Oye, Jesús, eso fue lo que nos enseñó en la cruz. Él no dijo, Señor, toma tú la venganza y castígalos a estos pecadores, ¿verdad?, inicuos. No, Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros debemos imitar y hacer también esa enseñanza una realidad en nuestra vida. Y un discípulo, también decíamos, es aquel que se niega. Cuando Jesús invitó a sus discípulos a seguirle, les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, es negarnos, es tomar un compromiso, es formar parte de algo, pero también es seguirle. Porque dice también en Mateo 16, 26 y 27, ¿de qué le sirve ganar todo el mundo al hombre si pierde su alma? ¿O quedar al hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El discípulo de Jesús está consciente de que habita en este mundo, pero que hay algo mejor, que hay un mundo venidero y hay algo mejor preparado para su vida, ¿verdad? Y todos vamos a estar en ese mundo mejor, todos aquellos que hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, aquellos que han tomado la decisión de entregarle su vida a Él, de abrirle su corazón. Y no solo debemos hacerlo en los momentos de enfermedad o de tristeza, de dolor, en los momentos de abundancia, de salud también, ¿verdad? Entréguele su vida a Jesús para que disfrute esa buena vida y esa vida nueva que Él le ofrece, ¿verdad? Para que no sea por causa de lágrimas o de tristeza, no. Yo le invito a que si usted está bien, esté mejor, a que esté excelente. ¿Cómo? Aceptando a Jesús, invitándolo a su vida, ¿verdad? Para que todo lo que usted tiene sea prosperado, para que lo que usted tiene realmente lo disfrute con libertad y con la paz que solo Dios
puede darle. Un discípulo también es una persona que renuncia, porque Jesucristo les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a sus hijos, a sus hermanos, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, San Lucas 14 hace esa invitación al Señor, a que debemos de renunciar. Muchas veces no es fácil, muchas veces es difícil, ¿verdad? Romper ese vínculo que a veces hemos formado y tenemos en nuestro hogar. Difícil salir de su casa y que le digan, mire, hoy va a ir como hijo, como pastor a otra localidad, hoy va a ir como predicador a otro lugar. Y no es fácil dejar, ¿verdad? Todo su ambiente, su entorno al que está acostumbrado para ir a un lugar desconocido, personas desconocidas a predicar y a anunciar el mensaje de salvación. Pero si ha sido llamado, hágalo, que el Señor le va a capacitar, el Señor le va a respaldar y el Señor le va a proveer, el Señor le va a bendecir. Yo salí hace 2003, hace más de 16 años salí del lugar de mi familia, ¿verdad? Para poder venir a predicar y anunciar el mensaje del Señor. Y con gratitud, ¿verdad? Con alegría y con gozo, puedo decir que han sido 16 años maravillosos con mi familia, con mi esposa y con mi hija, ¿verdad? En los que hemos disfrutado, hemos conocido muchas familias, ¿verdad? Hemos interactuado con hermosos y hermosas hermanos y hermanas que han sido de bendición para mi vida y que han estado en momentos, ¿verdad?, difíciles y también en los momentos alegres, han sido verdaderos discípulos y cristianos. Y gracias a ellos, pues, disfruto también el ministerio que Dios me ha dado el privilegio de tener sirviéndole en su iglesia. Entonces, yo le animo, si alguien ha sido llamado y está en dudas, ¿verdad?, de ir y a dejar su casa, yo le digo, el Señor realmente cumple su promesa en que va a tener 100 veces más a todo lo que ha renunciado por causa de Él. Ahora, yo puedo decir que ahora tengo mucha más familia, muchos más hogares, donde puedo entrar y estar y compartir con el mismo amor que lo hago con mis suegros, con mi padre, con mi familia, ¿verdad? Porque nos une un vínculo especial y es el vínculo del Espíritu Santo y del amor de Dios. Entonces no tema renunciar y dejar algo, ¿verdad?, para poder servir al Señor. Dios le va a recompensar, Dios le va a recompensar y Dios le va a proveer y le va a respaldar en su camino. Si Él lo ha llamado, Dios le va a respaldar y Dios le va a proveer. El Dios no nos desampara, no nos deja solos. Entonces hay que renunciar. Claro, a veces la renuncia es también a nuestros deseos, ¿verdad? Renunciar a ser un hombre rico, famoso, poderoso, para ser un servidor. Pero vale la pena, ¿verdad? Porque la vida y la paz que nosotros podemos disfrutar, realmente el mundo no la puede dar, ¿verdad? El poder descansar 8 horas tranquilamente, el poder disfrutar con la familia en paz, sabiendo que estoy en paz con el mundo, con mis hermanos y con la sociedad, ¿verdad? Que tengo libertad para moverme en donde sea y a donde sea. Eso solo Dios lo puede dar. Yo no tengo temor de ir a ningún lado porque yo sé que no ando haciendo el mal y Dios está conmigo. Entonces Dios me cuida, Dios nos cubre. Esa certeza y esa seguridad la que nos da el ser verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿verdad? El tomar esa cruz, el ir en pos de Él, pero no simplemente ir y quedarnos, sino que es ir y seguirle. Recuerdo aquel ciego que estaba, ¿verdad?, a la orilla del camino cuando Jesús iba pasando y decía, Jesús, Señor, ten compasión de mí. Y los discípulos le decían, cállate. Y él gritaba más fuerte, Jesús, ten compasión de mí. Y la gente le decía, cállate, no lo molestes, que lo queremos solo para nosotros. Y él insistía con más fuerza hasta que el Señor le dio
el milagro de la vista. Y dice, y después ese ciego lo seguía, no se quedó simplemente con el milagro, sino que siguió al Señor, fue agradecido. Muchas veces, en la historia de muchos, la verdad es que a veces venimos donde el Señor y le entregamos y queremos que Él nos haga un milagro, que Él nos dé una bendición, pero luego de que recibimos lo que Él nos da, nos quedamos, no le seguimos, ¿verdad? No le seguimos y no seguimos disfrutando de todas sus bendiciones. Yo le invito a que le siga, a que no se quede en el primer paso de simplemente recibir lo que usted quería. A veces yo les digo a mis hermanos que usamos a Dios y a Jesús, a la iglesia como supermercado, que solo vamos, tomamos lo que necesitamos y volvemos hasta que necesitamos otra cosa. Y no, no es así. O como lo llamamos como bombero, para que venga y apague el fuego que estamos viviendo, ¿verdad? La tormenta que estamos pasando. Entonces, que Jesús no solo sea eso, alguien ocasional, sino que sea alguien permanente en nuestra vida, que realmente Él guíe nuestros pasos y nos ayude a que todas esas renuncias que hemos hecho sean de bendición, ¿verdad? Que no traigan dolor ni tristeza. Podemos ser felices donde quiera que vayamos, igual que Abraham cuando le dijo a su sobrino Lot, ¿verdad? Mira, tú escoge para dónde agarrar, si tú vas al sur, yo voy al norte, si tú vas al este, yo al oeste, porque Abraham no estaba confiando en él ni en lo que tenía, sino en la bendición y en la promesa de Dios. Entonces, donde vayamos podemos ser felices, bendecidos, ¿verdad? Porque estamos confiando en el Dios de las promesas, no solamente en las promesas de Dios. Y el discípulo también, además de renunciar, tiene ese nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo, uno de los fariseos, fue a ver a Jesús, le preguntó, ¿verdad? Le preguntó qué tenía que hacer para estar en el cielo. Entonces Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a ser yo, viejo, anciano, nacer de nuevo y entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu, por lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, y nace del Espíritu, Espíritu es, dice San Juan 3, en los primeros versículos del capítulo 3. Entonces, ese nuevo nacimiento del discípulo de Jesucristo se marca en primer lugar cuando tomamos la decisión de ser sus discípulos. Y es ahí cuando venimos y decimos, bueno, yo quiero ser discípulo, quiero ser hijo de Dios y voy a dar el paso de bautizarme. Cuando nos bautizamos, dice, nos convertimos en hijos de Dios, en miembros del cuerpo de la iglesia, del Cristo que es la iglesia, pero ahí somos adoptados como hijos del Señor, sellados con su Espíritu Santo. Pero de esto vamos a continuar conversando al retornar de la pausa comercial aquí en su programa Reflexionando, en su canal EDN. Continuamos en su programa Reflexionando, aquí en su canal EDN, y estamos desarrollando el tema de discípulos de Jesucristo o los discípulos de Jesús. Soy su hermano Amílcar Ortega, soy reverendo presbítero en la Iglesia Episcopal y estamos para compartir, gracias a EDN que nos da la oportunidad de compartir el mensaje del Señor, las buenas nuevas de salvación. Y estábamos hablando que un discípulo es aquella persona que se compromete, que se compromete con la obra del Señor, con la enseñanza de Él, ¿verdad? Que aprende, pero que pone en práctica ese conocimiento que se le ha dado de la palabra y que también imita al ejemplo y a la obra que su Salvador hizo. Es una persona que ama, que sirve, que es empática, que es diferente al mundo, ¿verdad? Que es diferente y que con su forma de vivir, con su forma de expresarse, se ve la diferencia. No tiene que preguntarle, ¿verdad? No tiene que andar
un crucifijo para decir soy cristiano, no, se tiene que ver la diferencia. Y en la forma de hablar, y las personas también, cuando usted habla, ellas mismas perciben si usted es cristiano o no es cristiano. Ahora, si las personas no ven ninguna diferencia, ahí estamos en problemas, ¿verdad? Es de preocuparse, porque quiere decir que nuestro testimonio no está de acuerdo a la palabra que hemos recibido, a la enseñanza que el Señor nos ha dado. Y eso es una alegría cuando las personas le dicen, ¿y usted a qué iglesia asiste? Y no le ven que anda con una camiseta rotulada ni nada, ni con el cuello. Simplemente ven su forma de actuar y su forma de hablar. Entonces es bonito, ¿verdad? Reflejar y ser buenos testigos de Jesucristo, porque eso es lo que somos llamados a hacer todos los hijos y las hijas de Dios. No solo ser seguidores y creyentes, sino que ser discípulos comprometidos con esa obra de amor y de salvación. Y estábamos hablando que hay que tener una nueva vida, un nuevo nacimiento, que hay que renunciar y que tenemos que tener en cuenta el costo de ese llamado, ¿verdad?, al cual Jesús nos hace. En San Lucas 14, versos del 28 al 31 podemos leer, ¿verdad?, ¿quién de vosotros, les dijo Jesús a sus discípulos, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El llamado que el Señor nos hace no debe ser tomado a la ligera, no debe ser tomado a la ligera. Recuerden que a Nicodemo Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y esa decisión es, cuando nosotros tomamos la decisión de un nuevo nacimiento, de una vida nueva, es cuando nos bautizamos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no hay que hacerlo a la ligera. Muchas veces en los bautismos se escucha, después de que termine el oficio del bautismo, bueno, compadre, gracias a Dios salimos de este compromiso. Y les digo, no, ahí se inicia el compromiso, ¿verdad? No es que estamos saliendo, no, el bautismo no solo es ir y echarle el agua al niño o al joven o al adulto, no, es comenzar una nueva vida donde el padre y el padrino van a acompañar a ese ahijado, ¿verdad?, a crecer en la fe de Cristo, a crecer en las enseñanzas, que van a comprometerse a compartir un buen testimonio, a compartir la palabra del Señor. Entonces en el bautismo está ese nuevo nacimiento y por eso no se debe tomar a la ligera. Jesús dijo, debemos de calcular el costo, ¿verdad? Debemos de calcular cuál es el costo. ¿Estoy realmente decidido a dejar y a cambiar mi vida? Porque Jesús no nos obliga. La decisión de seguirle es propia, nos da libertad de que nosotros decidamos si le seguimos o no. Pero antes de decir, nos vamos a entregar a Él, tenemos que tomar conciencia de ese llamado, de esa nueva vida que vamos a vivir, de ese nuevo estilo de vida que vamos a comenzar, tomados de su mano, fortalecidos con su poder y llenos de su amor. Pero hagámoslo realmente concienzudamente, no lo hagamos a la ligera. Si van a bautizar a un niño, no lo hagan solo por salir del paso y porque haya una fiesta bonita y el niño se vea como un angelito vestido de blanco. No, hagámoslo porque realmente nos vamos a comprometer a enseñarle la palabra de Dios, a enseñarle la voluntad de Dios, a enseñarle que sea un hombre y una mujer diferente en esta sociedad, que refleje el amor de Dios y que comparta ese amor, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer y tomar en serio esa decisión, no tomarlo a la ligera, ¿verdad? No tomarlo a la ligera. Entonces, cuando lo hagamos, hagámoslo al 100, comprometámonos al 100%, porque el compromiso que Jesús hizo con nosotros no fue a medias, ¿verdad? Le costó y dio su vida por usted y por mí. Entonces, debemos de hacerlo con amor, pero con entrega. La siguiente característica de un discípulo es que tiene constancia y disciplina, que es perseverante, ¿verdad?, en su llamado. En San Juan 8:30, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él,
si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Y ahí les habla de que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y permanezcan en mí y yo en él. El que permanece unido a mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, tenemos que permanecer, tenemos que tener disciplina. Nosotros los hondureños es una palabra que nos cuesta realmente, ser disciplinados. Comenzamos algo y por lo general lo dejamos a medias, ¿verdad? Dicen que nosotros somos tan inteligentes como los japoneses. La diferencia es que ellos sí son disciplinados y nosotros no. Ellos saben dónde van las llaves, dónde poner los zapatos, dónde va la ropa. Ellos son ordenados y disciplinados. Nosotros no. Nosotros toda la mañana andamos buscando la llave del carro, la llave del portón, la llave de la puerta. No encontramos la billetera porque no tenemos esa disciplina, ¿verdad? No sabemos dónde están las cosas porque no estamos organizados, no nos organizamos y no tenemos esa constancia de hacer las cosas metódicamente. Entonces, tenemos la inteligencia, tenemos sabiduría, tenemos todo, pero muchas veces nos falta un poco la disciplina y la constancia, la perseverancia para poder alcanzar y lograr, ¿verdad?, lo que nos proponemos. Y con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Entonces, un discípulo es aquel que permanece, dice Jesús. No es aquel que tiene hoy sí y mañana no. Un pie afuera y un pie adentro. En Apocalipsis Jesús es bien dura la palabra cuando le dice a la iglesia: ojalá fueras fría o caliente, porque lo tibio, ¿verdad?, lo vomito. Entonces, eso quiere decir permanecer, ser constante, ¿verdad?, y ser disciplinados en nuestra vida cristiana, así como somos disciplinados en ir al trabajo todos los días de 8 a 4 a 5 de la tarde. Vayamos a la iglesia, participemos en los cultos, en los estudios bíblicos, en las reuniones de células, ¿verdad?, en la escuela dominical. Vayamos, crezcamos en la fe, pongamos el mismo esfuerzo, porque recuerden que es para esta vida y para la otra las consecuencias de ese compromiso, de ese amor y de esa relación con Dios. Entonces dice Jesús: el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Esos frutos preciosos que podemos compartir con el mundo, ¿verdad? Esos frutos de amor, de paz, de fe, de gozo. Y de repente ese será un tema más adelante que vamos a estar, ¿verdad?, desarrollando, los frutos del cristiano, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que dar frutos. O sea, no solo podemos decir soy cristiano o voy a tal iglesia. No, se debe de ver. Los demás lo deben de disfrutar, ¿verdad? Aquellos que están alrededor suyo deben de ver el cambio, deben de ver, ¿verdad?, que usted realmente está viviendo esa vida nueva. En San Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es la palabra del Señor en San Juan, ¿verdad?, que dice que es el Señor quien nos va perfeccionando. No nos cansemos, ¿verdad?, de ese proceso al cual hemos entrado. Ojalá que todos tuviésemos ese milagro de San Pablo, que San Pablo su vida le cambió en un instante de ser perseguidor de la iglesia, pasó a ser maestro y ¿verdad?, apóstol de la iglesia y perseguido, cambió totalmente su estatus. Ojalá que nosotros fuese así, pero lastimosamente los procesos nuestros han sido un poco más lentos, y a medida que más nosotros pongamos resistencia a la obra del Señor en nuestra vida, porque dice, Él es el labrador, o sea, Él es el que cultiva. A medida que nosotros pongamos resistencia a estos procesos, entonces es más difícil y se complica más, ¿verdad? Y nosotros debemos de permitirle al Señor que haga su obra, ¿verdad?, que haga su obra en nuestra vida. Y es una bendición compartir este tema, ¿verdad?, de llevar frutos. Y les vamos a pedir que nos puedan contactar, que puedan, ¿verdad?, decirnos dónde nos sintonizan, que se puedan conectar a través de www.edntvhn.com,
y que ahí nos puedan enviar sus mensajes para próximos programas, ¿verdad? Y podamos compartir más de la palabra del Señor. Que puedan enviar sus mensajes al WhatsApp al 94 51 26 25 y con gusto vamos a estar recibiendo sus comentarios. Será una bendición seguir compartiendo este tema, ¿verdad? De los discípulos de Jesús en su programa Reflexionando. Continuamos en su programa Reflexionando aquí en su canal EDN y nos pueden sintonizar en www.edntvhn.com y pueden enviar sus mensajes también al número de WhatsApp que le hemos compartido. En este día estamos compartiendo el tema de los discípulos de Jesús, ¿verdad? El número de WhatsApp es 94 51 26 25. Ahí pueden comunicarse con nosotros y enviar sus comentarios, preguntas, ¿verdad? O si quieren que oremos por ustedes, también lo podemos hacer a través de las redes sociales. Entonces, es una bendición compartir y poder compartir la palabra del Señor y aprender de ella, ¿verdad? Y fortalecer nuestra comunión con Él y fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra relación con el Señor. Entonces, en esta mañana estábamos hablando de los discípulos de Jesucristo, que no es lo mismo ser un seguidor, un creyente nominal a ser un discípulo con Jesús, de Jesús, ¿verdad? Un creyente, pues hasta los demonios creían. Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el que ha de venir. ¿Y qué tienes con nosotros?, le decían, ¿verdad? Entonces, cualquiera cree, pero comprometerse con la obra, practicar la enseñanza que ha recibido y vivir una vida diferente, ese es lo difícil, eso es lo que muchas veces, ¿verdad?, nos da miedo y nos da temor, comprometernos con la obra del Señor. Pero el Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece, ¿verdad? El Señor ha prometido estar con nosotros y acompañarnos siempre. Y decíamos que algunas de las características de los discípulos es alguien que tiene una vida nueva, Romanos 12 lo explicaba, ¿verdad? Esa vida nueva en el Espíritu, que tiene un nuevo nacimiento, como se lo explicó Jesús a Nicodemo, y también tiene aquel que tiene un compromiso, dice, toma su cruz y me sigue. O sea, tiene un compromiso con la obra del Señor, con la palabra del Señor, pero no solo viene y recibe del Señor, sino que va y comparte. Porque a eso estamos llamados los discípulos del Señor, a compartir de lo que hemos recibido de Él, ¿verdad? De su amor, de su perdón, de su bondad. De todo eso tenemos que ir y compartir con el mundo que tanto lo necesita. Y también es aquel que tiene disciplina, es aquel que tiene constancia, dice Jesús, el que cree en mí, permanece en mí y hace lo que mi voluntad, ¿verdad? Ese da mucho fruto. Yo soy el pámpano, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Mi Padre es el labrador. Entonces aquel discípulo es aquel que también se deja moldear por la presencia del Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Un discípulo entonces es aquel que fructifica, que aquellas personas que lo ven reciben y perciben en alguien algo diferente, ¿verdad? Algo diferente en su vida. En Mateo 7, 16 al 20 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo una vez a sus discípulos, ¿verdad?, que más le vale no ser piedra de tropiezo o poner obstáculos, que nosotros seamos obstáculos para uno de esos nuevos creyentes. Mejor, dice, sería que se ate una piedra de molino al cuello y se lance al mar, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de ayudar a los demás a que conozcan y vengan a los pies de Jesucristo. Por eso debemos de dar buenos frutos. Si yo soy creyente, si yo asisto a una iglesia,
Mi testimonio debe ser conforme a la enseñanza que he recibido. No podemos ser tibios, no podemos estar un día dentro de la iglesia y otro día afuera. No podemos estar en un momento dando palabra de bendición con nuestra boca y a la siguiente diciendo cualquier cosa menos bendiciones, ni palabra del Señor. No puede ser, no hay comunión. El agua y el aceite dice que no se pueden mezclar nunca. Entonces igual un creyente no puede estar, ¿verdad?, entrando y saliendo de la iglesia, entrando y saliendo del mundo. No, si hemos tomado, por eso decía, tiene que tomar el costo, ¿verdad?, valorar la decisión que va a hacer. ¿Para qué? Para no dejar un mal testimonio del Señor, ¿verdad? Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque mire fulano, mire sutano, solo en la iglesia pasa y en su casa solo son peleas, solo son gritos, ¿verdad? La esposa con el ojo morado. Entonces, ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde están los frutos de esa vida nueva? No se ven. Y como no se ven, dice, la gente dice, le echa la culpa a la iglesia, al pastor, no. La verdad es que somos nosotros, ¿verdad? Cada uno debe de preocuparse por dar un buen testimonio y por dar esos frutos, los frutos que nos habla en Gálatas. Gálatas enumera cuáles son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas. ¿Por qué? Porque ¿qué ley va a haber contra el amor, contra la paz, contra la benignidad? No hay ley, ¿verdad? Si nos portamos de una forma amorosa, compasiva, bondadosa, estamos cumpliendo con la ley del amor, que es la única ley que debemos de preocuparnos por cumplir, dice San Pablo. Entonces, hermanos, hermanas que ven su canal EDN, ¿verdad? Preocupémonos por dar frutos. Jesucristo quiere hacer la obra de transformación en nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que abrirle el corazón, entregarle la llave. Muchas veces nosotros lo invitamos a pasar, pero le cerramos la puerta, no le abrimos la puerta. Entonces no puede haber un cambio, hay una transformación. Dejémosle que realmente Él ingrese, ¿verdad?, entre a nuestra vida y que transforme nuestra vida. Que podamos dar testimonios de una vida nueva y diferente. Dice que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad?, en el Señor. Entonces, fructifiquemos, esforcémonos por hacer un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra forma de pensar, ¿verdad?, en nuestra forma de sentir, de actuar. Que se vea que el Señor está y habita allí en nuestro corazón, que el Espíritu Santo realmente está como ese fuego en nuestro corazón, ¿verdad? Que esa llama que produce en nosotros un accionar y un vivir diferente, esa llama que nos guía, que nos ilumina para cosas mejores, ¿verdad? Entonces, hay que dar frutos, hay que esforzarnos por compartir lo que hemos recibido, por compartir lo que hemos recibido de parte del Señor, por practicar esa palabra y esa bendición que Él nos ha dado de estar con nosotros, ¿verdad?, de acompañarnos y de transformar nuestra vida. Un discípulo hace la diferencia, un discípulo realmente hace la diferencia en su iglesia, ¿verdad?, en su hogar, en su trabajo. Está comprometido, es una persona que realmente vive, ¿verdad?, y hace suya la misión y la visión de donde está, de su maestro, de su jefe, de su familia, de su iglesia. Entonces, un discípulo se nota dónde está y cuándo está y también cuando no está, ¿verdad? Porque un discípulo realmente es aquel que ayuda y que no espera dos veces que le estén diciendo, venga, haga algo o ayúdenos en esto, no. Es aquel que se ofrece, que busca qué hacer, no espera ser invitado, ¿verdad?, para ayudar. Entonces, ¿por qué? Porque hay un gozo, hay algo diferente que nos ayuda y que nos hace estar comprometidos con esa obra de amor. Estoy comprometido no por lo que soy, sino por lo que yo he recibido. En mi caso, ¿verdad?, he recibido tanto del Señor que lo menos que puedo hacer es servirle, es compartir su palabra, ¿verdad? He recibido tanta paz, perdón, gozo, tanta bendición, que lo que menos que puedo hacer es ser agradecido con Él, ¿verdad? Y anunciar, compartir su palabra.
Lo menos que puedo hacer es estar y orar, compartir de su presencia, es pedirle que Él también actúe en favor de los demás. Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Que a quien le busca, dice, no quedará defraudado. Quienes le aman no quedarán defraudados jamás. Entonces, yo le invito a que busque al Señor, a que entregue su vida a Él, a que se comprometa de verdad con su vida cristiana, no con su pastor ni con su iglesia. Al final va a llegar, ¿verdad? Y se va a ver ese compromiso que usted tiene con Dios en su iglesia, en su congregación. Y también le va a servir a usted, ¿verdad? Para ser mejor persona, mejor individuo, para sentirse más realizado y que está, ¿verdad? Haciendo la fe que usted tiene, la está haciendo por obra. Entonces yo le invito a que se comprometa en un verdadero discípulo, a que demos ese paso de ser solo seguidor y creyente a un verdadero discípulo del Señor, que le sirvamos con gozo, ¿verdad? Que le entreguemos todo, así como Él lo entregó todo por nosotros, a que le sirvamos con amor. Entonces recordemos ser verdaderos discípulos, a vivir de una forma diferente, a actuar de una forma diferente, a pensar de una forma diferente a lo que el mundo piensa, ¿verdad? A que seamos esa sal y esa luz en esta tierra. Que el Señor con su poder nos fortalezca y nos ayude a hacer su voluntad y a ser verdaderos testigos de Él en esta tierra, a ser sus embajadores, ¿verdad? De amor y de bendición en este mundo que tanto lo necesita. Ha sido un placer y una bendición compartir este tema, ¿verdad? Con ustedes en este día, y esperamos que seguir teniendo la oportunidad aquí en su programa EDN, ¿verdad? En su programa Reflexionando, poder compartir la palabra del Señor y esas buenas nuevas de salvación que están para todos y para todas. Que el Señor les bendiga.